En principio, me centro fundamentalmente en repetir el objetivo general, que era informar sobre la posibilidad de clasificar los vinos con un contenido próximo al 14% como vinos de tipo fino y completar entonces la actual legislación, ampliarla en algún sentido. El objetivo específico que yo voy a explicar es el establecer un modelo de comportamiento de la crianza biológica de vinos con un contenido menor o igual al 14% en las condiciones de bodega de crianza, como ha dicho Cristina, para diferenciar de la tradicional en estática. El problema fundamental lo ha reseñado muy bien Cristina, es decir, las soleras tienen una inercia enorme al cambio. Entonces el estudio se ha centrado en seleccionar algunas botas que tuvieran un contenido en etanol próximo al 14% y ver cómo evolucionaban eso, de modo que se pudiera establecer un modelo y se pudieran comparar los modelos actuales con el modelo que se pretende ampliar. También hay que destacar que hemos realizado un análisis estadístico de los resultados de las catas elaboradas hasta ahora. En principio, nosotros hemos tomado muestras en abril y en noviembre de 2021 y también en enero en Montilla y en febrero en Jerez. Pero estas están aún pendientes de estas últimas, las tomadas en enero y febrero, están aún pendientes de terminar los análisis e incorporar a los tratamientos estadísticos. Hemos analizado con parámetros generales y de volátiles pues relacionados con la crianza biológica. También se ha hecho un análisis sensorial por los catadores oficiales de cada denominación de origen y al final estamos tratando de establecer un tratamiento estadístico que resuma claramente y proporcione datos objetivos para hacer un informe efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, subrayo los resultados, subrayo los resultados por zona. En principio, estos son datos de una bodega de Montilla. Se analizaron en bodega contenido en etanol, acidez volátil, acidez titulable y dióxido de azufre total. Como veis, en las muestras con un contenido en alcohol próximo al 14%, el contenido en alcohol prácticamente se mantuvo constante, prácticamente igual que en el control. En cuanto a la acidez volátil, se observó una subida, por lo que se recomendó el uso de una mayor dosis de sulfuroso, que se refleja en esta parte. ¿De acuerdo? Afortunadamente, la acidez volátil volvió a sus límites normales en esa muestra o ensayo. Lo destacaré después más adelante también, que las muestras M1 y M2 corresponden a los ensayos, es decir, vinos con un contenido en alcohol próximo al 14%. Y las M3 son los controles, como siempre se ha hecho en la bodega. Bien, aquí destaco lo que acabo de decir. Ensayo 1, ensayo 2, muestra 1, muestra 2, abril y noviembre. Contenidos en grados alcohólicos de las botas seleccionadas en M1 en abril y en noviembre. Prácticamente el alcohol se mantiene constante. A este respecto, hay que decir que los métodos oficiales de análisis que se estamos utilizando tienen un rango de error de más o menos 0,2 grados. ¿De acuerdo? En el ensayo 2, 14, 13,8 en una bodega. En otra, repito los ensayos, 14,2 en una y en noviembre 14,0. Como veis, prácticamente se mantienen constantes de abril a noviembre. En los controles, de 15,3 a 15 en la bodega 1 y de 14,4 a 13,9 en la bodega 2. Aquí se observa, como veis, un descenso mayor. Paso a comparar los compuestos que se han analizado por cromatografía de gases. De aquí, destacar uno de los compuestos
característicos de la crianza biológica, el acetaldehído, la barra azul. Muestra 1, muestra 2, muestra 1, muestra 2 en la bodega 2. Si veis, prácticamente son semejantes las evoluciones. Una pequeña disminución del contenido en acetaldehído o que se mantiene. En cuanto a un derivado importante de acetaldehído, como es la acetoína y el dietoxietano, pues se observa, como podéis ver, un aumento, otro aumento y otro aumento. Y aquí prácticamente también lo mismo, aunque en algunas ocasiones parece que se mantiene constante. Vuelvo a repetir que la acetoína surge de la combinación de dos moléculas de acetaldehído y es un compuesto derivado de ella. Hacer notar que durante este periodo, desde abril a noviembre, otro compuesto que aporta aromas importantes y significativamente diferenciados con respecto a otros tipos de vino es el dietoxietano, y ese compuesto pues parece disminuir con el tiempo. Paso a otros compuestos. La glicerina. La glicerina, todos sabemos que normalmente disminuye durante un proceso de crianza biológica. Bien, pues aquí se mantiene también esa tendencia. Veis que baja desde noviembre a abril, y también en el control, aunque en el control menos. En una bodega. En otra ocurre pues lo habitual, que es decir, que disminuye normalmente. Sin embargo, parece que se observa pequeñas oscilaciones. Hay que tener en cuenta que la escala es diferente en esta bodega. Aquí va hasta 6 gramos por litro y aquí va hasta 3,5. Pero en definitiva las tendencias suelen ser prácticamente o constantes, se mantiene constante la glicerina o disminuye bastante, ligeramente. Por último, también en cuanto a los compuestos individuales determinados, pues entre el metanol y los alcoholes superiores, destacar el alto contenido de los alcoholes isoamílicos, que si superan los 400 gramos por litro, la suma de esos compuestos puede dar problemas desde el punto de vista organoléptico. Puede dar aromas a alcoholes de Fusel que se llaman, que no son muy bienvenidos en el vino, ¿de acuerdo? Bueno, para resumir todos los datos que se han acumulado en estos análisis, hemos hecho un tratamiento estadístico de componentes principales, análisis de componentes principales. ¿Qué ventaja tiene este tipo de análisis estadístico? Pues resumir toda la información aportada por todas las variables analizadas en una serie de componentes que son combinaciones lineales de esas variables. En el ensayo de Montilla, fijaros que hay una bodega, la bodega 2, y otra bodega que se separa una de otra. La tendencia en la crianza biológica siempre es la misma. El control sube en la componente 2, aumenta de valor en la componente 2 y se desplaza ligeramente a la izquierda. Los controles de esta otra bodega igual. Es decir, eso sería un tiempo de crianza. La componente 1, vuelvo a repetir que la componente 1 está formada por la contribución de todas estas variables, propanol, isobutanol, butanol, diol, succinato, feniletanol, etc. La 2, alcoholes isoamílicos, lactato de etilo y glicerol, y una componente 3 que no está representada aquí, pues contiene la información del acetaldehído, acetato de etilo y dietoxietano fundamentalmente. Bueno, en principio, fijaros que con este análisis se permite distinguir entre el comportamiento de los vinos por bodegas y por tiempo de crianza. El tiempo de crianza provoca un desplazamiento de la componente 1 hacia valores negativos, hacia la izquierda, en las dos bodegas. Y la bodega, la componente dedicada o que informa sobre la bodega, se sitúa en la componente 2, ¿de acuerdo? Bien.
Esta sería la representación de todas las variables que influyen fundamentalmente en la componente 1 y 2. Destacar aquí que si nosotros agrupamos todos los análisis realizados en lo que hemos llamado ensayos, y los comparamos con los parámetros, las variables analizadas en el control, solamente hay una variabilidad significativa en el contenido en acetaldehído. En el contenido en el lactato de etilo es diferente el control de los ensayos, y en el glicerol también es diferente el glicerol del control de los ensayos, significativamente a un nivel mayor o igual del 95%. Si nos paramos en el análisis estadístico de los atributos analizados por los catadores, por la hoja que utiliza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, que tiene que valora 24 atributos, solamente a principio, en abril, cuando se empieza el estudio, hay 7 atributos que presentan diferencias significativamente en las muestras. ¿De acuerdo? Sin embargo, en noviembre eso disminuye. Solo hay 4 atributos significativamente diferentes. Las huellas son ligeramente diferentes unas de otras, pero tienen muchísimos puntos comunes. Perdón, mira que lo había puesto esto en... Bueno, vamos a ver, seguimos adelante. Voy con las bodegas de Jerez. En las bodegas de Jerez voy a resumir rápidamente, porque Cristina lo ha explicado muy bien, los datos que se han ido obteniendo de las bodegas. Destacar a lo mejor el acetaldehído en los barriles, porque aquí se ve que se seleccionaron las botas en abril, 4, se hizo un refresco y el estudio, la muestra, se empezaron a seguir desde abril, pero veis que hubo un descenso bastante notable, aunque no mucho, porque resulta que la escala es bastante amplia, es decir, varía de 13,5 a 13,2, 13,3, es decir, lo destacaremos un poco más adelante. La acidez volátil sigue prácticamente la misma evolución en los controles que en los ensayos. Y el acetaldehído, aquí sí hay diferencia entre una muestra 1 y la restante. La muestra 1 se dispara su contenido en acetaldehído. Siempre llega hasta los 600, lo que revela una acción muy significativa y muy elevada de las levaduras de velo. En cuanto al dióxido de azufre, también se recomendó subir la dosis hasta unos 70 miligramos por litro, y después la evolución prácticamente es la misma en los ensayos y en el control. Destacar en este cuadro cómo se han denominado los ensayos y los controles. Los controles van en rojo y el primer control M3 se realizó en abril de 2021 y la segunda toma de muestra en noviembre. El descenso en los controles fue de aproximadamente 0,2% de etanol, y en esta bodega, la 4, que tenía un contenido inicial de 16%, pues bajó 0,4, perdón. En estos ensayos, pues de 14,4 en la bodega 3, a 13,5, 15,1, 14,5, es decir, casi medio grado o algo más, en este caso 1 grado, y también en el ensayo 2 también bajó algo de abril a noviembre. De igual manera que antes, los compuestos carbonílicos, fundamentalmente acetaldehído, o aumenta o se mantiene constante. La glicerina, en este caso, aumentó también, quizás por ese refresco que se produjo, no entramos a discutirlo, pero se reflejará después en el resumen, en el análisis de componentes principales. Y también la acetoína, como veis, aumenta significativamente. Seguimos adelante.
En lo que respecta a los ésteres etílicos, es de destacar el acetato de etilo, pero fijaros que de una muestra de abril a noviembre normalmente desciende en todos los casos. El acetato de etilo también lo hidrolizan las levaduras de velo cuando están activas como fuente de ácido acético para su metabolismo. Entre los polioles, la glicerina, como siempre, baja normalmente, y aunque en este caso en el control parece que también Juan Carlos lo ha destacado, que no había mucho velo en las últimas muestras de noviembre, luego entonces prácticamente el contenido en glicerol de abril a noviembre en los controles se quedó estable. Metanol y alcoholes superiores, como siempre, lo mismo, destacar los alcoholes isomílicos. Y por último, para resumir todos estos datos igual que antes. En este caso se diferencian aún más las bodegas, la bodega 4 de la bodega 3, y la evolución es la misma, prácticamente hacia arriba y hacia la izquierda, o, ¿veis? Perdón, este ocurre al contrario, me da cuenta que los controles están arriba y los de abril están aquí arriba, la bodega 3 y la bodega 4, y se desplazan hacia la izquierda de manera paralela prácticamente, aunque en este caso es. Pero la crianza también va hacia la izquierda, ¿vale? Tiempo de crianza desde abril a noviembre se desplazan hacia la izquierda. Los compuestos que más influyen y que permiten establecer modelos de crianza biológica, pues serían en este caso, para la componente 1, el dietoxietano y dietilsucinato, y la componente 2, acetaldehído, 2-feniletanol, lactato de etilo y algunos alcoholes superiores. En la componente 3, de nuevo, vuelve a aparecer los componentes típicos de la crianza biológica: acetaldehído, acetoína y glicerol. Estas serían las contribuciones de las distintas variables al estudio, y destacar, como en casos anteriores, los que son significativamente diferentes entre el control y los ensayos: acetoína, lactato de etilo, butanodiol y glicerol. Son fundamentalmente los compuestos que presentan concentraciones diferentes entre el control y los ensayos. No entro a discutir los análisis sensoriales, porque ya lo ha hecho Cristina, de los compuestos valorados o evaluados por el Consejo Regulador, por el DGRE, por los catadores del Consejo Regulador. En definitiva, la conclusión genérica que podemos obtener mediante los análisis químicos es la siguiente, está puesta en pantalla. Estos análisis químicos que hemos realizado reflejan una evolución similar, en ocasiones más rápido, de la crianza biológica en vinos con contenido en etanol próximo al 14%, en comparación con los vinos control de contenido mayor o igual al 15%. Hasta ahora, los resultados que se han obtenido establecen que los análisis sensoriales no permiten diferenciar muy significativamente todos los atributos de los vinos que se han sometido a crianza biológica con 14 grados o con 15 grados. Sobre todo está sustentado por la evaluación que han hecho los catadores especialistas de vinos finos. En definitiva, ya después hablaremos, si os parece, de las dudas que surjan o de las aplicaciones de estos estudios. Yo sin más termino mi presentación.